El título de esta mañana se llama o es Porque no son del mundo, porque no son del mundo. En esta mañana no vamos a tener tiempo de estudiar este texto en detalle completo. Lo que quiero hacer hoy es mirar estos 3 puntos que son clave en este texto. 3 puntos vamos a ver. El primero es toda persona que el Padre le da al Hijo, creerá en el Hijo, ya no son del mundo y ninguno de ellos se perderá. El segundo punto es Jesucristo ha mandado a todo creyente al mundo a predicar el Evangelio. El tercer punto es la santificación de los creyentes viene por medio de la palabra de Dios. El contexto aquí, hermanos, en lo que acabamos de leer, en este pasaje, vemos que el Señor está hablando, está pidiendo al Padre y orando por los creyentes, los que el Padre le había dado del mundo. El primer punto, hermanos, es el Señor aquí hace una distinción entre el mundo y los que el Padre le dio del mundo. Si vemos en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. El versículo 6, 14 y 16 repiten varias veces y ponen énfasis en que el Padre sacó a estos y se los entregó a Cristo. El versículo 6 dice, del mundo me distes, o del mundo me los distes, tuyos eran. El 14 dice, porque no son del mundo. Y el 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, como leemos esto en las Escrituras, tenemos que reconocer que este trabajo es de Dios el Padre. Y como es el trabajo del Padre, todos los que el Padre entrega al Hijo creen en el Hijo. Si vemos, vayan conmigo al capítulo 6 de Juan y podemos ver esto en unas referencias. El capítulo 6 de Juan. Dice aquí en Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. En ese mismo capítulo vayan al versículo 44 y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. En nuestro texto, en el capítulo 17, el versículo 8 también dice esto. Dice, por las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, ya han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Okay? Tenemos que también entender y creer que toda persona que el Padre entrega al Hijo no pertenece al mundo. Si usted es cristiano en esta mañana, hermanos, y está aquí, tiene que hacerse un examen a sí mismo y preguntarse, ¿amo al mundo? ¿Pienso que todavía pertenezco al mundo? ¿Tengo una alianza con el mundo? Y cuando estoy hablando del mundo, yo no digo separarnos y irnos a una isla retirada como hacen muchas religiones, tratar de separarse, de estar con los hombres que no son creyentes, no, al revés. Debemos de predicar el Evangelio, pero yo no hablo de eso. Yo hablo que si usted abraza todo lo que odia a Dios, todos los cosmos, todo el pensamiento y el sistema, eso es lo que es cosmos, ese es el mundo, todo el sistema que está 100% contra Dios. Ese es el mundo al que ya no pertenecemos si somos creyentes. ¿Okay? Tenemos que estar seguros de eso. En Juan 15:19, Juan 15:19 nos dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En nuestro texto del capítulo 17 podemos ver en el versículo 14 y 16 esto mismo. El 14 dice, y les ha dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como también tampoco yo soy del mundo. El 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ya que estamos aprendiendo esto, hermanos, tenemos que también reconocer que todo creyente que el Padre entrega al Hijo, se le manda que no ame al mundo. En primera de Juan 2.15, no vayan allí, nomás se los voy a leer por cuestión de tiempo. Primera de Juan 2.15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mientras que nos movemos en esta enseñanza de esta mañana, tomen la palabra y úsenla, hermanos. Igualmente como yo, hay que usarla los dos, todos aquí, yo y ustedes, como un filtro, como algo para comparar nuestra vida contra la palabra de Dios o en la luz de la palabra de Dios. Tenemos que hacer eso. Espero que en esta mañana no nomás esté predicando yo y que esté pasándoles así como el agua pasa por las piedras y después se les hace una capa de lama. ¿Se llama lama? ¿De lama? Esperamos que no sea así, hermanos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo más lindo es que la palabra nos traiga tristeza producida por el Señor y que esa tristeza nos lleve al arrepentimiento. Eso es lindo. Que nos haga vernos y decir, ¿qué me está pasando? ¿Yo estoy viviendo realmente retirado, apartado del mundo? ¿Realmente profeso ser cristiano? ¿Estoy viviendo una vida que está caracterizada porque Dios el Padre me removió del mundo y me trajo al Hijo? Y yo ya no amo el sistema del mundo. Hay que hacer eso, hermanos, durante este servicio. Yo también, yo soy el más bendecido porque paso horas preparando esto. Pero espero que el Señor también nos bendiga a ustedes y los va a bendecir si están oyendo y están recibiendo la palabra con un corazón tierno. ¿Ok? Parte de nuestro primer punto también es entender que ninguno de los que el Padre entrega al Hijo se perderá. Mucha gente cree que la salvación se pierde. No vamos a hablar de eso en profundidad esta mañana, pero sí tenemos que ir viendo los puntos. ¿Ok? Creen que la salvación se pierde. Pero si entendemos que el trabajo de la salvación empieza con elección y que el Señor, el Padre, nos da vida y que nos trae al Hijo, entonces nosotros estamos pasivos en esos componentes de la salvación. Por eso es gracia, por eso es un regalo. Entonces, ¿cómo se puede perder la salvación si Dios es un Dios de certeza? Dios es un Dios perfecto. Dios no es ambiguous. Él cuando empieza algo es fiel para acabar lo que va a empezar. Entonces nosotros no somos así. Y si la salvación dependiera en lo que hacemos nosotros, sí se perdiera, pero no depende en lo que hacemos nosotros. Entonces hay que ver unas referencias que nos enseñan esto, que los que el Padre trae al Hijo no se pierden. En el versículo 12 de nuestro texto dice eso, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En Romanos 8, del 38 al 39, dice, por lo cual estoy seguro, no dudo, o yo pienso, dice Pablo, pero estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Vayan conmigo a Juan 10, Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Juan capítulo 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El 29 dice, mi Padre,
que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y lo vemos, hermanos. Es imposible que los que el Padre trae al Hijo se pierdan. El segundo punto, para atrás a nuestro texto, en el capítulo 17, el versículo 11, nos dice claramente que los creyentes estamos en el mundo. Como creyentes en el Señor, estamos en el mundo todavía físicamente, porque Jesús nos ha enviado al mundo. Mire lo que dice el 11. No, el 18. El 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En esta referencia vemos al Señor enviando a los 12 discípulos, pero también se puede aplicar a nosotros y a todo creyente. ¿Okay? Esta referencia en Mateo. Dice, Mateo 10, dice del 5 al 7, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Esto quiero, hermanos, cuando la lea, quiero que se aplique a cada uno de nosotros, porque sí se está aplicando. Sabemos que aquí en el contexto de aquí está hablándole a los 12 cuando los manda a las ovejas perdidas de Jerusalén, pero se aplica a nosotros. ¿Ok? Dice, dándoles instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no viajéis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Reforzando esta aplicación, vemos en Marcos 16, 15, que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en el verso 18 se ve allí que Cristo, en el verso 18 de nuestro texto, hace una conexión preciosa entre nosotros y Cristo. Vamos a leerlo otra vez. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esa conexión debemos de tomarla personalmente. Cuando el Padre nos trae al Hijo, y aquí vemos que el Hijo le está diciendo al Padre, así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para qué lo envió el Padre a Jesucristo al mundo? Para salvarnos. Él es el Evangelio. Él es el que remueve el pecado y quita el pecado de todo aquel que se arrepiente y cree, de acuerdo a Juan 1:29. Entonces, como creyentes aquí en el mundo, pero entregados por el Padre al Hijo, el Hijo nos envía al mundo, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas, porque es lo que Cristo vino a hacer. Seguimos haciendo el mismo trabajo que hizo Cristo. Lo representamos a Él aquí en la tierra. Por eso somos cristianos, Cristos chiquitos, ¿verdad? ¿O somos? ¿O no somos? Tenemos que hacernos esas preguntas cuando estamos entendiendo estas cosas. ¿Estoy haciéndolo? ¿En qué capacidad lo estoy haciendo? No todos van a ser llamados a ser evangelistas en auditorios grandes con miles de personas, pero cada uno de nosotros está llamado y mandado a predicar el Evangelio. ¿Con quién? ¿Qué vimos en la escuela dominical? Con nuestros hijos. ¡Qué lindo! Criar a nuestros hijos con el Evangelio, con el poder del Señor para la salvación. ¿Qué más poder hay? Yo no puedo ser mejor papá que lo que el Evangelio me enseña a hacer. ¡Qué lindo eso, lo de la escuela dominical ahora! Entonces, debemos de aplicar eso, hermanos, a predicar el Evangelio con la gente que trabajamos, con los vecinos que tenemos, con nuestra familia. Pero ¿por qué no lo hacemos, hermanos? Le pregunté esta pregunta, no sé si esta semana o la semana pasada, al grupo de los martes en la casa. Y les dije, cuando un testigo de Jehová viene a la casa de ustedes, o un mormón lo ven en la bicicleta y se llegan a topar con él en el bus stop o algo así, yo me acuerdo, yo decía, yo conozco la verdad, cuando creía que era creyente. Decía, yo conozco la verdad, pobrecitos, pero ellos me querían hablar
Y muy pocas veces yo quise hablar con ellos de doctrina y de quién es Dios y de quién es el hombre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo no conocía la palabra. Yo tenía un temor y sabía bien que ellos estaban bien entrenados, si no, no anduvieran en la calle. Entonces lo que debemos de aprender ahí, hermanos, es aprenda la palabra y no tenga vergüenza. No tenga vergüenza, hermanos. Hay que pararnos fuertes para el Señor y predicársela también a ellos. No para pelearnos con ellos o para probar que somos, yo conozco más que tú. No, así no vino Jesucristo. Jesucristo vino con amor, debemos de hacerlo con amor, tratarlo como cualquier otro pecador y predicarles el evangelio de salvación, sin tener temor que los engaños en que ellos están caminando van a saber más que nosotros. No, están en el error, están en las tinieblas, gracias hermano, están en las tinieblas. Entonces, si tenemos la verdad, tenemos la luz, hay que obedecer ese llamado a predicar el evangelio, hermanos. Pero si no lo estamos haciendo, entonces pregúntese, ¿por qué no lo hago? No nomás diga, bueno, yo no lo hago. No, porque está en desobediencia. Si el Señor nos mandó al mundo, ¿por qué? Y dice, todos los que tú me trajiste, Padre, yo hago lo mismo, los mando al mundo. Hay que hacer lo mismo, hay que predicar el evangelio. ¿Ok? El versículo 14. One second. Okay. Hermanos, al obedecer este mandato de Dios, no debemos de buscar que el mundo nos ame, o que el mundo nos apoye, o que el mundo nos abrace. El mandato de Dios es muy claro, pero nos pone en una posición donde el mundo nos va a odiar. Esto es porque ya no somos del mundo, sino ¿de quién? Del Señor Jesús. El mundo nos aborrece porque aborrece al Señor Jesús. Lo aborreció primero. Juan 15:18 nos dice esto muy claro, que lo aborreció primero al Señor Jesucristo. Quiero que entendamos el odio del mundo claramente, porque quiero que entiendamos de dónde viene. Es importante eso. Entendamos primeramente que el mundo nos odia porque ya no somos del mundo. No hay que ir al mundo y predicar y pensar que el mundo va a decir, qué lindo el mensaje que me estás predicando. No va a pasar eso, hermano. No le pasó a Jesucristo, no le pasó a los apóstoles y no hay que esperar que nos pase a nosotros. El mundo nos va a abrazar, el mundo nos va a apoyar cuando estamos predicando un evangelio que no es el evangelio. Cuando estamos predicando algo equivocado, que le gusta y que se siente bien y que no confronta al mundo con su pecado. Entonces sí, el mundo va a decir, qué lindas palabras espirituales traes. Sigue viniendo. Pero eso no debe de ser nuestra meta, hermanos. Debemos de llevarle realmente el evangelio bíblico, sin esperar que nos abracen y nos amen. No, el amor es demostrado hacia ellos, igual que Jesucristo vino y demostró su amor sabiendo bien que lo iban a matar. Él demostró su amor sacrificialmente y así lo debemos de hacer. Y es lo que debemos de esperar, que el Señor, el Espíritu Santo use el evangelio para convertirlos en lugar de que el mundo esté feliz conmigo. Mis hijos, mi familia, mis primos, mis tíos, no importa. Estemos dispuestos, hermanos, a que esa parte de nuestra familia o vecinos o amigos nos odien, porque es lo que van a hacer, nos van a odiar. La oposición y el ataque hacia creyentes, tenemos que saber de dónde viene. Viene de Satanás, hermanos. Satanás aborrece todo lo que es santo, lo que es puro, lo que es justo y lo que es limpio. Pero lo que más odia Satanás es la verdad. Odia la verdad. El ataque de Satanás no para. La palabra dice y lo describe como un león rugiente viendo a quién devorar en 1 de Pedro 5:8. La palabra nos describe que Satanás no tiene verdad, sino pura decepción y mentiras. Nos dice que cuando Él habla, nos ataca o nos habla de lo que Él es. ¿Y qué es Él? Él es el padre de mentira. Padre de mentira. Vayan conmigo al capítulo 8 de Juan. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, cuando el Señor hablaba con los fariseos,
hipócritas, decía aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Y aquí está, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Él quiere que no creamos la verdad de Dios y disfraza la decepción para que parezca verdad. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? La disfraza. Él no viene a nosotros en lo que estamos esperando. A lo mejor estamos diciendo, bueno, yo estoy bien porque en esta semana también hablé con alguien y estábamos compartiendo cómo va nuestra vida espiritual y estábamos diciendo, qué lindo que antes cuando venimos a los caminos del Señor nos cuidábamos de los pecados de los 10 mandamientos. Pero ahora estoy viendo que sí me cuido de esos, sí me cuido de los obvios, pero estoy viendo que me tengo que cuidar de los sutiles que parecen verdad, que me engañan y que cuando menos pienso estoy hasta aquí haciéndolo. En cosas que yo creo, pues no estoy mal. Me vi con mi hijo, pierdo paciencia, le hablo mal, pero él es el que está mal, me está desobedeciendo. Yo no estoy mal, sí estoy mal. Si estoy mal, y si sigo así, y si no me arrepiento delante del Señor, estoy pecando. Entonces, Él hace eso, el diablo hace eso, es parte de Él ser el león rugiente. El león rugiente, si usted se fija, no siempre hace el ataque igualito. A veces lo hace así de frente con una violencia tremenda, y a veces está bien astuto, sentado atrás de un árbol hasta que pase y nomás hace y agarra su presa. Entonces así es, hermanos, la palabra no se equivoca cuando hace analogías para que nosotros las entiendamos y las meditamos y las razonamos y decimos, sí, así es, me tengo que cuidar de todo de Él, especialmente de las cosas que parecen verdad. Eso quiere decir que todo lo que el mundo ama y aborrece, si no es la verdad de las Escrituras, ¿qué es? ¿Qué es? Hay que pensar de eso. Lo que yo veo, lo que yo escucho en el radio, lo que yo practico, las pláticas que me gustan, los chistes que me gustan, las costumbres que todavía tengo de antes. Si no son verdad de la palabra, ¿qué son? ¿De quién estamos hablando ahorita? ¿Del padre de quién? De la mentira. Entonces, si no son verdad, ¿qué son? Son mentira. Y tenemos que cuidarnos de eso. Oh, soy cristiano, ya soy salvo. Yo puedo participar en estas cosas, nomás es poquito. Esa es parte de la decepción, hermanos. Esa es la decepción de Él. Es como nos empieza a separar del Señor. Porque o nos empieza a ser hipócritas, que podemos practicar esas cosas y luego ir a orar y a leer la Escritura y creemos que estamos bien porque cumplimos con la lectura de un capítulo al día y yo estoy leyendo la Biblia en un año. ¿Qué es eso? Esa es religiosidad. Yo no estoy leyendo la Biblia. No la estás leyendo y no la estoy leyendo como el Señor nos dice que la leamos, en la verdad y en espíritu, porque es parte de alabarlo a Él. Venir a la palabra, abrirla y esperar que Él nos bendiga y nos cambie nuestro ser por medio de su palabra cada día, porque el versículo que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, levante su cruz cada día y sígame. No es un proceso de una vez, hermanos. Entonces no hay que pensar que Satanás, todo lo que es el ataque, si no es la verdad de la palabra, es mentira. Pare, apague la tele, retírese de esos shows, de chismes. Apague esa música, cámbiela. Yo me estoy hablando a mí mismo. Me ha pasado, me pasó hace 3, 4 meses. Empecé a ver la tele y de repente salió un cómico y lo empecé a oír. Y cuando menos pensé, y era una tele regular, yo no sé por qué estaba en el canal regular, no era un HBO ni nada. Estaba en el regular y empezó a decir malas razones. Y no lo apagué. Hasta que me encontré en medio de verla y dije, oh my Lord, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y vi que una de mis hijas me vio. Entró y lo vio y ella entró al momento que estaba diciendo malas razones. Se fue a su cuarto y el siguiente día hablé con ella y le dije,
perdóname porque dejé que tú vieras eso. Que vieras a tu papá que enseña en la escuela dominical, que enseña los martes y que a veces predica sentado delante de un hombre del mundo hablando más razones. Y ella me entendió. Tenemos que hacer eso, hermanos. Yo muy fácil hubiera podido haber hecho, no quiero, pero el Señor viene y nos convence y tenemos que obedecerlo. Gloria a Él, que el Espíritu Santo no nos deja. La gloria es para Él, porque Él nos ama y Él nos cuida y el Espíritu Santo viene y hace su trabajo, que es redarguir nuestras almas, y hay que obedecerlo. Y hay que obedecerlo. Pero hay que estar astutos al ataque de Satanás, hermanos. Hay que estar astutos. Vemos lo que dice allí en Juan 8:44, que dice, Él es pura mentira desde el principio. Y si usted quiere ver eso, váyase a Génesis 3 y lo va a ver. ¿Ok? Lo va a ver. Nuestro tercer punto. Si usted es creyente y ha creído lo que la palabra nos ha dicho esta mañana, se debe de estar preguntando estas cosas. ¿Qué defensa tengo contra el ataque de Satanás? ¿Qué tengo? La palabra. Y luego, ¿cómo obedezco el mandato de Cristo de predicar el Evangelio? Esa es también otra pregunta. Solo hay una defensa, hermanos, contra la mentira. ¿Qué es lo opuesto a la mentira? La verdad. Una defensa nomás contra la mentira es la verdad. Entonces la pregunta debe de ser, ¿dónde se encuentra la verdad? En la palabra. En la palabra. Mucha gente dice que la verdad se encuentra en la filosofía, en la inteligencia del hombre, en lo más profundo de nosotros mismos, en la hipnosis, en el arte, en la música, etcétera, etcétera. La lista está larga. Pero la Biblia nos dice quién es la verdad. Jesucristo. De acuerdo a Juan 14:6. Y solo la Escritura nos da todo lo que el hombre tiene que conocer del Señor Jesucristo. Está perfecto, hermanos. La palabra nos dice que la verdad es Cristo y la palabra misma es donde se encuentra todo lo que tenemos que saber de Cristo. En ningún otro lado. Este texto que estamos estudiando nos dice que la palabra nos manifiesta que, vamos a ver, vamos para atrás a nuestro texto y vamos a ver. Juan 17, vemos en el versículo 6. Nos dice que la palabra nos manifiesta el nombre de Dios, porque el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre. Entonces, si uno quiere saber quién es Dios, vaya a la palabra. Vaya a la palabra. La palabra nos dice que nos da conocimiento de quién es Cristo y nos da fe para creer que Él viene del Padre. Vamos a leer el versículo 7 y 8 de lo que estamos leyendo. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y mire el 8, qué lindo, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ve lo que produjo la palabra allí? Lo que produjo la palabra allí. La palabra produjo fe. La palabra produce que podamos creer. También nos dice que nos hace saber que la palabra es fiel, que lo que dice se cumple. Ve el versículo 12 conmigo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Y qué dice ahí al último? Para que la escritura se cumpliese. La palabra es fiel, se va a cumplir, se va a cumplir. Qué lindo. Y que también nos dice que la palabra de Dios es verdad y que tiene poder para santificarnos, que es el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, el principio de esta mañana, ¿qué es? ¿Qué es? El principio es que los creyentes ya no pertenecemos al mundo.
¿Estamos viviendo así? ¿Estamos viviendo así? ¿Pertenecemos al mundo? Hay un cambio verdadero como en segunda de Corintios 5:17. Hay un cambio tan radical que uno mismo puede decir, gracias Señor que ya no estoy haciendo las cosas donde vivía antes, como las hacía antes, por tu poder. ¿Lo estamos viendo en nuestras vidas o estamos como agua que está estancada y que está sucia y que no tiene un movimiento progresivo hacia la obediencia, sino que está allí apestosa, creyendo que es limpia, como la de un río que se mueve, pero no es así, está allí nomás? Estamos así, podemos estar así, hermanos, yo y ustedes, podemos estar así. Estamos así, pertenecemos al mundo, pero nos llamamos ser cristianos. También el principio aquí que estamos viendo es que el Señor Jesús nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Pregúntese, hay que preguntarnos. ¿Yo lo estoy haciendo a donde el Espíritu Santo me está mandando a hacerlo? Porque yo le he desobedecido, hermanos, y estoy seguro que ustedes también. El Señor nos pone a alguien enfrente de nosotros y no lo hacemos. ¿Por cuál razón? No sé, todos lo tenemos diferente, pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Sabemos que la gente alrededor de nosotros no es creyente, muchos de ellos. Y a veces hasta nos preguntan cosas y por una razón u otra no los llamamos a la palabra. No les hablamos del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué nos está pasando, hermanos? Examínense, hay que examinarnos esta mañana. También otro principio es que la palabra de Dios es la verdad y es poderosa para santificarnos. En todo esto que estamos leyendo, en todo este texto, hermanos, hasta el título es que no son del mundo. ¿Sabe qué es la palabra santificación? Ser apartado. Por eso en el versículo 19 no lo quise incluir. Pero ¿por qué dice allí? Nomás vamos a tocarlo tantito. Y por ellos me santifico. No quise tocarlo porque esa es una lección en ella misma, en ese solo. Él mismo iba a ser apartado. ¿Para qué? ¿Qué iba a pasar? Para morir. Entonces, en todo eso que dice, Señor, Padre, tú me los diste, pero ya no son del mundo, ya no son del mundo, ya no son del mundo. Lo dice muchas veces en ese texto que estamos viendo, pero lo dice ¿por qué? Habla de la palabra. Las palabras que tú me diste, yo se las di. Te hice ser manifestado, hablé de ti. Entonces, todo es la palabra. Señor, santifícalos en tu palabra es verdad. Todo el proceso de ese texto es santificación, santificación. Apártalos del mundo, ya no son del mundo, ya no son del mundo. Están en el mundo, pero están en el mundo para predicar el evangelio, pero ya no son del mundo. Señor, cuando yo estaba allí con ellos, yo los mantuve y ni uno de ellos se perdió. Señor, tú manténlos. ¿Por medio de qué? Tu palabra, ¿verdad? Entonces la aplicación en esta mañana, hermanos, es que como creyentes tenemos que ser santificados por medio de la palabra, por medio de la palabra. Hay que ver el versículo 6 otra vez del capítulo 17. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Nos ha pasado eso, hermanos? ¿Sabemos quién es Dios? Cristo aquí le está diciendo al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que santificaste. Es lo que se está diciendo. Están apartados. Me los diste del mundo. Es santificación. Estamos en un proceso de santificación. ¿Conocemos quién es Dios? ¿Tenemos hambre para conocer quién es Dios? No lo sabe ni contestar usted ni yo. ¿Sabe cómo se contesta esa pregunta? ¿Cuánto lee su palabra? Porque si usted lee su palabra bastante, es que tiene amor y tiene deseo de conocer quién es Dios. Si usted ahorita sentado allí y yo aquí digo, sí, yo sé quién es Dios, yo quiero saber quién es Dios, pero mi vida reflexiona en la semana que yo no leo la palabra, es mentira. Yo no quiero saber quién es Dios. A lo mejor no sabemos quién es Dios. A lo mejor no lo conocemos. Eso refleja cómo estoy viviendo. La estoy leyendo, lo estoy buscando, la deseo como la miel del panal. ¿La deseo así? O nunca la deseo así. La leo porque de vez en cuando me acuerdo. Que dice ahí en el versículo 6, he manifestado tu nombre
a los hombres que del mundo me diste. Y mire el resultado. Y han guardado tu palabra. ¿Ha sido manifestado Dios en nuestra vida? ¿Estamos guardando su palabra? ¿La estamos leyendo, memorizando, meditando para poder obedecerla, para poder predicarla? ¿Estamos haciendo eso? Porque eso es lo que quiere decir allí. Dice, han guardado tu palabra. Es lo que quiere decir guardar tu palabra. Es lo que quiere decir. Yo la leo, yo la amo, yo la memorizo, yo la medito, yo la predico. Eso es guardar tu palabra. No es pararse y decir, soy cristiano y la palabra es la verdad. Que te vaya bien, que Dios te bendiga. Eso no es guardar tu palabra. Eso es ser un perico y decir lo que oímos y nomás repetirlo. Lo estamos repitiendo, pero si alguien nos llega a pedir poquito más, podemos dar una excusa, como dice la palabra, no sé si en español la dice así, pero podemos dar una explicación de dónde está basada esa fe. ¿De dónde? ¿De dónde tienes esa certeza que me estás diciendo que tú vas a vivir para siempre con Dios? Enséñame. Si no estamos en la palabra no podemos, hermanos. Vamos a nomás hablar, nomás vamos a decir lo que pensamos y lo que oyemos a veces y lo que se nos pega de vez en cuando. No sirve eso. Llévelo a la palabra, ábrale la palabra y enséñale el evangelio por medio de la palabra. Por medio de la palabra, porque Jesucristo mismo le dice eso allí. Le dice, las palabras que tú me diste, yo le di a ellos. Es un ejemplo perfecto. Es lo que debemos de imitar. ¿Qué le vamos a dar al mundo si vamos a predicar el evangelio? La palabra que ya Esdras 7:10. Lidiamos con el pecado en nuestro corazón, ingerimos la palabra, la meditamos y la podemos enseñar. Primero la tenemos que tomar, meditarla, vivirla y después el Espíritu Santo hace su trabajo y nos usa para enseñarla. ¿Qué va a usar el Espíritu Santo? Puede usar hasta piedras. Yo no estoy limitando el poder de Dios, estoy viendo la desobediencia de nosotros. ¿Ok? El versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Esa es una gran parte, hermanos, de poder aplicar esta enseñanza de esta mañana. Cuando leemos la palabra, cuando se nos predica la palabra los domingos, los miércoles, en el estudio del viernes, en CDs o en el radio que estamos oyendo, estamos recibiéndola no cuando la palabra nos habla de cosas lindas y que nos van a beneficiar, cuando nos confronta las cosas que todavía traemos arrastrando. Estamos recibiéndola allí y diciendo, Señor, sí, es verdad, Señor. Y nos lleva al arrepentimiento, a confesar y a rogar al Señor que nos dé victoria sobre esos pecados. ¿Nos está pasando eso? Eso es recibir la palabra. Recibirla. Cuando usted recibe a alguien, ¿qué pasa? Le dice, ¡ay, bienvenido! Y le deja la puerta cerrada y lo deja parado en la banqueta. No, puede pensar que lo está recibiendo porque le está diciendo, bienvenido. Y le da la espalda y se voltea y lo deja allí. No, lo hace entrar, lo sienta, lo hace parte de su familia, come, tiene comunión con él, ¿verdad? Y ahí se goza de uno al otro. Es lo que está pasando. Hay un cambio, posiblemente esa persona, si se junta más con él, lo influencia de una manera y usted lo puede influenciar a él. Es lo mismo. La palabra tiene que ser recibida realmente, que entre, que nos cambie, que nos santifique. Pero de verdad, hermanos, no nomás en teoría, no nomás escuchándole y diciendo, amén, sí, suena bonito. No, en práctica de cada día. Práctica de cada día. Nos está pasando así lo que dice, porque las palabras en el 8, que me diste les he dado y ellos la recibieron. Y mire aquí, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La palabra nos da conocimiento de las cosas que no podemos ni explicar. ¿Cómo explica uno que Cristo es Dios y que Dios mandó a Cristo? Y que son igual el Padre y el Hijo, pero a la vez el Hijo se somete al Padre. No me puede usted parar y explicarme eso razonablemente aquí, ni nadie, ningún hombre.
Pero ¿qué dice el versículo? Han conocido verdaderamente. Hay una verdad profunda. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos convence de estas cosas para poder creerlas con una certeza tremenda. Aunque no las entiendamos, las creemos, nos convence, tenemos realmente un conocimiento verdadero, dice aquí. Qué lindo. ¿Y qué produce esto, hermanos? Esto, cuando uno predica así, a veces uno se pone a pensar y dice, Señor, cuídame, yo no quiero maltratar a la congregación, no quiero decir cosas que parecen ser duras. Y a veces uno en su carne dice, Señor, si van a la iglesia, quieren ser bendecidos, quieren oír cosas positivas. En su carne yo tengo a veces esa debilidad. La tengo con mis hijos. Quiero entrar y siempre arrepiéntete. Cree en el Señor. Mira tu pecado, aunque lo haga uno con amor. En su carne dice uno esas cosas. Pero realmente, hermanos, predicar algo así en esta mañana es algo lindo. Es algo lindo porque nos sirve eso, hermanos. Nos trae algo bien lindo. Mire lo que dice aquí el versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo. Otra vez palabra, las palabras. Y hablo esto en el mundo. Y mire el beneficio que vamos a tener de esto, hermanos. ¿Qué dice allí? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hermanos, si la predicación no creo que les salga dañado, porque gloria a Dios que se está predicando la verdad en esta iglesia, y no creo que los haya ofendido, hermanos, pero esto nos trae gozo, porque es la verdad, son las palabras del Jesucristo vivo. Entonces debemos de recibirlas así, hermanos. Y hermanos, el ataque se pelea nomás con la verdad. No hay ninguna otra cosa. No hay que ser movidos de allí. Si no estamos peleando contra el ataque de Satanás con la palabra, es porque no estamos en la palabra y estamos en desobediencia. Yo les exhorto, hermanos, y me exhorto a mí mismo, que nos entreguemos más, que disciplinemos un estilo de vida de tener una disciplina organizada cada semana, de decir, pues lo hacemos con otras cosas, hermanos. Nomás nos dicen que estamos enfermos y yo lo he visto. Ahí trae su cuadrito con sus pastillitas y no se le pasa ni una, porque sabe que se empieza a poner curioso si se le pasa. ¿Verdad, hermano? Ok. ¿Por qué no hacemos eso con la palabra? ¿Por qué no decimos, wow, el ataque de Satanás no para, es un león rugiente que nos quiere devorar, nos quiere matar, nos quiere separar de Dios? Yo tengo que disciplinarme a hacer esto así, no religiosamente para decir, si lo hago, Dios va a estar alegre conmigo. No, esa no es. Si lo hago, estoy obedeciéndolo y el beneficio es mío, porque voy a ser santificado por la palabra de Él. Ese es el punto de vista que debemos de tener. Y sabiéndolo, si de verdad lo creímos esta mañana, tenemos que salir de aquí, hermanos, haciéndolo, porque si estamos en el mismo lugar en un mes, en 6 meses y el año que viene, algo está mal. Y el Señor quiere venir, ¿qué? A encontrar su iglesia, ¿cómo? Sin mancha, sin arruga. No es perfección en nuestro poder, hermanos. Es obediencia. Es que nuestros corazones, cuando oigamos predicaciones como estas, digan, yo soy esa persona que no la estoy leyendo bien. Yo soy esa persona. Y que su corazón posicionalmente diga, quiero ser santo. Quiero ser obediente al punto donde ya no peque, aunque sabe uno que va a pecar. Cuando lee el libro de Primera de Juan, empieza Juan a decirnos, el que dice que no peca, se engaña él mismo. El que dice que no ha pecado, hace que Dios sea mentiroso. Pero luego el resto del libro es puro blanco y negro. El cristiano no peca. Él no habla ni de las posibilidades. Juan no escribe en la área gris. Él no dice, puedes pecar y el Señor lidia contigo. No, el cristiano no peca. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Léalo, está tremendo. Pero sí pecamos. Él está hablando de dónde está tu corazón posicionado. Estás 100% convencido que tienes que tener un amor hacia la perfección, hacia la santidad. Tenemos que ser así todos, hermanos, porque si no estamos allí,
vamos a aceptar pecado. Si nuestro estándar no está en la perfección, quiere decir que nuestro estándar está menos que la perfección y que aceptamos ciertos pecados. Y no debemos de estar ahí, hermanos. Debemos de tener eso y debemos de oír este mensaje y decir, quiero estar en obediencia, quiero ser santificado por tu palabra, Señor, como lo que oraste en el versículo 17. Señor, santifícalos, manténlos apartados del mundo, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hay que orar, hermanos, vamos a orar.